Mi nombre es Diana Lenton, soy antropóloga, me gradué y me doctoré en la Universidad de Buenos Aires y hoy en día soy docente en la carrera de Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires, en el posgrado en la Universidad de Santiago del Estero y soy investigadora independiente del CONICET. Estamos en la Manzana de las Luces, en la sala de representantes más precisamente, en el marco del ciclo Clase Pública y la palabra que me asignaron es Huinca. Me tocó la palabra Huinca, una palabra que aprendimos en la escuela y que se suele decir que es el nombre que los indígenas de la región pampeana y de la Patagonia le pusieron a los blancos. Se traduce a veces como sinónimo de blanco, se ha traducido como sinónimo de cristiano, que es también un nombre que también significa algo similar, como refiriéndose a un colectivo de aquellas personas que llegan y que ocupan los territorios donde vivían los pueblos indígenas. Primero quiero comentar algo acerca de, de la ortografía, ¿no? Y de la etimología de esta palabra, de dónde viene esta palabra. Bueno, en cuanto a la ortografía, podríamos decir que en realidad esta palabra Huinca se puede escribir, la encontramos escrita con H y la encontramos escrita con W. Esto depende del sistema ortográfico que se utilice porque, como sabemos, las lenguas indígenas, en este caso el mapudungún, que es la lengua a la que pertenece esta palabra, es la lengua de los mapuches, son lenguas ágrafas, es decir, que no desarrollaron un sistema de escritura propio, sino que adaptan el sistema occidental de escritura a los sonidos de su lenguaje lo mejor posible. Pero no siempre tenemos los signos adecuados para sonidos de otras lenguas para los cuales no tenemos estos signos tradicionales que utilizamos en el castellano. Entonces, en realidad, la palabra Huinca, si utilizamos la ortografía que utiliza la W, deberíamos reemplazar el signo de la letra N por el de la letra G de gato de castellano, porque el sonido en realidad es Huinca, no es Huinca con la N interdental, la N de nene, sino que es otro sonido que se llama N velar, que es aquella N, aquel sonido parecido a una N que hacemos entre la lengua y el paladar, como más atrás, y que lo solemos utilizar, por ejemplo, en la palabra tango. Cuando no decimos tango, sino tango, esa N es la de Huinca, ¿no? Y se representa en la ortografía que toma la letra W para Huinca con una G. Entonces podríamos decir Huinca con este sonido que se representa con la G de gato, pero que es este sonido, la N velar. Sino también se puede escribir con H, H-U-I-N-C-A, que es la ortografía, digamos, más adaptada a los sonidos tales como se interpretan desde el castellano, ¿no? Desde el español. Pero de todas maneras, lo que hay que decir es que esto es una ortografía en construcción, que el propio pueblo mapuche está discutiendo y contiene distintos grafemarios, se llaman, es decir, sistemas ortográficos, sistemas de representación de los sonidos propios del mapudungún con los símbolos occidentales. Están trabajando, igual que otros pueblos que habitan también en nuestro país, pueblos del norte del país que también están haciendo este trabajo de adaptar una escritura para poder representar los signos de su propio idioma y poder comunicarse por escrito. ¿De dónde viene la palabra? Bueno, aquí se han dicho distintas cosas, ¿no? Para mí, la hipótesis más acertada es la que dice que la palabra Huinca viene de un verbo, que es Huincun. Este verbo, Huincun, significa robar, pero robar ganado, ¿no? A veces se dice que significa ladrón, en realidad significa cuatrero, porque es el robo de ganado el que hace referencia, ¿no? También hay fuentes que asumen que podría tener que ver con la palabra inca, por aquello de que
el pueblo mapuche también resistió durante mucho tiempo a la expansión de los incas, así como luego siguieron resistiendo a los españoles y luego a las repúblicas. Sin embargo, y esto lo tomo del profesor Tulio Cañumil, que es un investigador mapuche de la provincia de Buenos Aires, que lleva mucho tiempo haciendo aportes muy importantes sobre la lengua y sobre la historia de la lengua y de las palabras. Él dice que es prácticamente imposible que la palabra huinca venga de inca, porque hay una palabra en el mapudungún que es inca, que no tiene que ver con los incas, sino que tiene un significado más bien de aliado, de aquel que ayuda. Entonces sería medio difícil, ¿no?, darle un sentido, derivar de inca un sentido totalmente opuesto para la palabra huinca, sobre todo existiendo este verbo huincún, que nos da, digamos, una posibilidad de derivación mucho más directa. Entonces, para mí, proviene huinca de huincún, y también otra cosa que se dice acerca de la etimología de la palabra es que en algunos momentos, en algunas situaciones, huinca se utilizaría no para todo el grupo de las personas que descienden de europeos y que han llegado a los territorios mapuches, sino solamente para los varones, porque para las mujeres hay otra palabra que es chiñura, que se utiliza en el mapudungún, en la lengua de los mapuches, que claramente es una derivación de señora, ¿no? Lo que pasa es que también hay otros que dicen que no es tan así, porque en realidad chiñura se utiliza no para cualquier mujer de origen europeo, sino para aquella que está en una posición de mando, para la patrona. La patrona es la chiñura por lo general, ¿no? Entonces, tiene una referencia también de clase, no solamente responde, digamos, a una descripción étnica. Lo que pasa es que acá lo que hay que decir es que todo el término huinca en realidad es relacional, no es una descripción étnica. Es un error pensar que huinca representa a todos los, ¿qué nombre le ponemos? Blancos, entre comillas, criollos, argentinos, occidentales, descendientes de europeos. Ni siquiera nosotros sabemos muy bien qué nombre poner, ¿no?, a este colectivo, si no le queremos decir huinca. Siempre, esto lo vamos a ir viendo, siempre es un nombre que manifiesta una relación, manifiesta también una valoración de esa relación, ¿no? Hacemos una digresión por un momento de esto. ¿Qué pasa con la toponimia, por ejemplo? Hay algunos pocos lugares, pero hay lugares donde el nombre que quedó, derivado del nombre indígena del lugar, contiene la palabra huinca. Por ejemplo, Huinca Renancó, al sur de Córdoba, una localidad, ya llegando al límite con la provincia de La Pampa, que es Huinca Renancó, pleno territorio ranquel o ranculche, como debe decirse. ¿Qué significa Huinca Renancó? Bueno, Renancó, Renan, viene de la palabra, en realidad es una castellanización de la palabra rungan, que significa un pozo de agua, ¿no? Co también es agua, co vieron que es una palabra que aparece mucho en la toponimia porque significa agua. Entonces, Huinca Rungancó es el pozo de agua, bueno, asociado con un huinca, ¿no? Entonces, algunos traducen en las guías de turismo la localidad Pozo de Agua del Cristiano, por ejemplo, ¿no? Más o menos tiene que ver con eso. También hay otras localidades, por ejemplo, Pichihuincá, así en terminación aguda, en La Pampa. Esta localidad hace referencia, Pichihuincá, digamos etimológicamente, estrictamente significaría pequeño huinca, ¿no? Lo que sea que es este huinca, pero pequeño. Pichi es pequeño, es una palabra que a veces adoptamos también en el lunfardo, podemos decir pichi, y hace referencia al cacique, al lonco Manuel Pichihuincá, que es un lonco, es decir, un cacique, un jefe, una autoridad del pueblo mapuche, que después de la campaña del desierto, entre 1880 y 1890, se estableció en ese lugar de La Pampa, ¿no? Y la localidad asume el nombre de Pichihuincá por justamente Manuel Pichihuincá. Ahora, ¿qué significa entonces esta palabra huinca convertida en una parte de un apellido? Así como hay algunas localidades que contienen en su nombre la palabra huinca, también hay algunos apellidos, pocos, pero que tienen que ver con justamente la dinámica de los idiomas, ¿no? Y la dinámica de los nombres que se dan las personas a sí mismas,
que están en permanente cambio y que acusan el impacto justamente de las relaciones sociales. Entonces, Pichihuinca es un apellido bastante común que, como es la normativa para los apellidos mapuches, se compone de dos partes. Los apellidos mapuches siempre se componen de dos partes, que históricamente estos eran dos linajes, ¿no?, que se combinaban en una persona. Aquí tenemos con que uno de estas partículas que puede responder a crear un nuevo linaje con este nombre es Huinca. Bueno, habría que investigar, yo no lo sé, qué pasó en esa situación, por qué Pichi y Huinca. También tenemos un apellido bastante común que es Curruhuinca. Hay por lo menos dos comunidades mapuches que se llaman Curruhuinca en la provincia de Neuquén, una en la zona de San Martín de los Andes y otra en la meseta. Curruhuinca, curru es negro y hay muchos apellidos que tienen curru como partícula inicial y otra como partícula final. Currulef, por ejemplo, significa río negro, ¿no? Pero lef también puede ser una partícula que significa algo que corre rápido, pero tenemos esas dos partículas. Bueno, curru y huinca componen otro apellido. Justamente como es probablemente una incorporación más tardía, hay una diferencia en estos apellidos, y es que todos los apellidos mapuche que se componen de estas dos partes, la segunda parte se puede abreviar, se puede hacer apócope. Entonces, cuando el apellido termina en ñanco, un apellido, por ejemplo, puede empezar en ñanco. Ñanco es un ave que es muy apreciada por los mapuche, que se traduce como halcón de pecho blanco, que tiene un papel muy importante no solamente en los linajes, sino también, y en los relatos históricos, sino también en la religión de los mapuche. Puede ser inicio de un apellido, ñancufil, por ejemplo, o puede ser terminación de un apellido, puede ser, por ejemplo, pichiñán, porque se apocopa. Ñanco se convierte en ñan. Filú se puede convertir en fil, pero Huinca no se apocopa, no encontramos, o por lo menos yo no he encontrado, apellidos que terminen en Huinca que se puedan abreviar. ¿Por qué? Porque justamente al ser una incorporación tardía ya las reglas normales de la lengua ya no se cumplen de la misma manera, ¿no? También hay otra palabra que es como proviene del lenguaje moderno de los mapuches, de lo que sería el lunfardo de los mapuches, podríamos decir, porque es una palabra no tan formal, que es ahuincarse o estar ahuincado. Eso dicen los mapuche de las personas que, siendo de origen mapuche, habiendo recibido una educación familiar, institucional mapuche, por cuestiones de la vida se van a vivir a las ciudades o van a una escuela, van a la universidad, vuelven y dicen está ahuincado, ¿no? Significa que tiene costumbres o modos de hablar, modos de moverse, modos de relacionarse que atribuyen, ¿no?, a que está, digamos, transformado por ese estar con los Huinca, por eso haberse relacionado tanto con los Huinca que va modificando su forma de relacionarse con el resto de los mapuche. Y acá volvemos de nuevo, ¿no?, a esta cuestión de que no es, como les decía, una descripción étnica. No es que están los mapuche por un lado, y todas las identidades saben que decir mapuche es decir un conjunto de identidades que involucran pehuenches, puelches, ranculches, chasiches, bueno, un montón de los furilovche que le dieron nombre a Bariloche, por ejemplo, sino no es que están por un lado todos ellos y por otro lado lo Huinca, sino que cuando esto se expresa de esta manera, lo que está expresando no es un contenido étnico, ni una descendencia biológica, ni siquiera social, sino una descripción de las relaciones que se dan entre estos grupos. Y esto es algo que, cuando uno conoce la trayectoria del pueblo mapuche, uno ve que durante el último siglo el pueblo mapuche justamente ha tratado de evitar involucrarse en ese tipo de relación binaria que manifiesta una sociedad dividida, sino de pensarse a sí mismo y pensar a lo que podríamos llamar los blancos, con toda esta incomodidad que nos da, diferenciando a quiénes se les puede seguir diciendo Huinca y a quiénes se les puede llamar de otra manera. Entonces, en contextos donde nos encontramos, tanto las personas que tienen origen mapuche como los no mapuche, los mapuche prefieren decir no mapuche. Es raro que uno escuche hoy en día a gente mapuche diciendo Huinca. Para referirse a lo mismo van a decir no mapuche, que en realidad es una palabra mucho más, digamos, un sintagma mucho más neutro, ¿no?
También vamos a recibir el nombre de Wenui, ¿no?, en las reuniones, por ejemplo, y ya si se marca una mayor afectividad, una mayor cercanía, se puede decir anai, ñaña, que significan amigos, ¿no? Wenui es un término que significa de alguna manera amigo, aliado, y que generalmente reservan justamente para referirse a los no mapuche, pero que a quienes respetan y a quienes consideran que están en una relación de amistad, de respeto, no de Winca, porque como decíamos, Winca viene de Wincún. Winca es el que viene a apropiarse, ¿no? Lamgen, que es una palabra que se utiliza para las hermanas y hermanos. Entonces, esto tiene que ver con que el pueblo mapuche principalmente lleva 100 años tratando de entablar sus relaciones de otra manera, ¿no? Si bien la palabra Winca sigue existiendo y la siguen utilizando. Por ejemplo, hay un libro que se llama Escucha Winca, que lo menciono porque fue muy importante en inaugurar toda una serie de literatura y de estudios históricos realizados por los propios mapuches. Esto fue un libro publicado por la editorial LOM en Chile en 2006. Sus autores son mapuches, son Pablo Marimán, Sergio Cañuqueo, José Milialén, Rodrigo Leville, que son historiadores, investigadores de ciencias sociales de origen mapuche y que se desempeñan en la prensa, en universidades, y ellos escribieron este libro que es como un compendio de historia mapuche y le pusieron Escucha Winca. Y en el prólogo ellos, lo revisé en estos días a ver si daba alguna clase de definición o de etimología de la palabra, no lo dan, pero sí expresan que ellos utilizan esa palabra Winca a sabiendas de que muchos de los que caen dentro de ese colectivo Winca se van a sentir ofendidos porque van a decir, yo no me siento Winca, yo no soy un apropiador, no soy un invasor, yo tengo una actitud respetuosa hacia el pueblo mapuche. Pero sin embargo, ellos dicen, quieren en ese libro justamente poner el foco en esa especie de grieta entre los mapuche y los no mapuche, sin considerar diferencias de clase, diferencias políticas, sino justamente utilizan la palabra Winca porque precisamente quieren focalizar en esa forma de relación, la relación que se ha manifestado como más violenta, como más excluyente, ¿no? Pero también hay otras expresiones que se están produciendo, que apuntan más bien a la complejidad de las relaciones, ¿no?, que nos abarcan, que nos incluyen. Y acá yo recuerdo, por ejemplo, hace más de 10 años, debe ser 15 años, un chagún, es decir, una reunión, una asamblea que se realizó en el Lanín, el volcán Lanín, que es todos conocemos el volcán Lanín, aparte que es un hermoso volcán, es una montaña sagrada para el pueblo mapuche. Esta reunión se había hecho con el fin de hacer una ceremonia que restableciera el equilibrio climático, por ejemplo, y el equilibrio justamente en la relación entre los seres humanos y este volcán, que los mapuches sostienen que está siendo afectado no solamente por el cambio climático, que hace que haya inviernos que pueden pasar prácticamente sin nieve, sino que está muy afectado, contaminado, diríamos nosotros, por la industria turística, ¿no? Por el hecho de que hay turistas que van a pasear, hay escaladores que dejan la basura tirada, y ellos, fueron a hacer una jornada religiosa y también de reflexión, ¿no? Y como suele suceder en estos chaguns, se reflexiona sobre muchas cosas. Y en ese instante, donde había un lugar de reclamo del pueblo mapuche hacia los Winca, podríamos decir, representado en esta industria turística que se presenta a veces como inofensiva y en realidad puede tener efectos bastante agresivos hacia el medio ambiente. Allí estaba Peti Pichiñán, que es una kimche, se dice una kimeltuchefe, es decir, una persona sabia, una persona que enseña, es una mujer de mucha sabiduría, que sabe mucho sobre la historia y sobre la filosofía, se definen como autoridad filosófica. Peti Pichiñán dijo justamente en un momento, por eso yo me acordaba cuando pensaba en esto, que decía, bueno, ustedes, los Winca, los Anay, los Wenui, dice, en realidad nosotros los mapuche, dice ella, los mapuche no sabemos cómo llamarlos a ustedes, porque no sabemos cómo ustedes se quieren llamar. Dice, les podemos decir catriche. Catriche es una palabra que significa,
de la partícula che, que también es propia de mapuche, pero en lugar de mapuche, que es la gente de la tierra, catriche sería lo opuesto. Catrín tiene que ver con algo que está cortado, viene de un verbo que significa cortar. Entonces catriche es la gente que está cortada, que tiene su raíz cortada, que está cortada de su origen, ¿no? Entonces la traducción sería gente que viene de otro lugar, gente que tiene otro origen, ¿no? Entonces ella proponía esta palabra catriche para reemplazar la palabra huinca, diciendo nosotros los podemos llamar catriche, que es lo más neutral que tenemos para decir gente que viene de otro lugar, gente que tiene otro origen que no es mapuche, que no es la gente de la tierra. Y con eso proponía justamente un etnónimo, un sustantivo colectivo que no hiciera referencia a la relación, ¿no?, al modo de relacionarse, sino solamente a eso, a que se tiene otro origen. Y la reflexión siguió, ¿no?, diciendo, no sabemos cómo se quieren llamar ustedes a sí mismos porque no sabemos tampoco qué clase de relación quieren tener ustedes con nosotros, ¿no? Y entonces acá vamos a esta cuestión de la relación que está contenida en estas palabras, ¿no? Todas las palabras, además de su sentido literal, además de lo que podemos encontrar en el diccionario, expresan historia, expresan contexto, expresan afectividad también. Las palabras tienen afectividad diferente, ¿no?, puesta en ellas, que hace por eso que algunas palabras puedan servir de insulto en un contexto y no en otro, por ejemplo, ¿no?, porque hay toda una carga de afecto que no está en el diccionario, pero que los hablantes la conocemos. Entonces vamos a ir a esta parte de lo afectivo, de lo histórico, de lo contextual. El pueblo mapuche ha pasado por distintas etapas, ¿no?, y ha sufrido distintas cuestiones a lo largo de la historia. Ha sufrido un genocidio que hoy en día está reconocido, queda muy poca gente que hoy en día que niegue o que no pueda o que diga que no sabe que ha sufrido, que los pueblos indígenas en general y el pueblo mapuche en particular ha sufrido un genocidio. Se levantó de ese genocidio, se ha podido recuperar, ha sufrido la expropiación de sus territorios y eso no lo han podido recuperar. Hay, digamos, algunas reparaciones pequeñas, pero han perdido la mayor parte de su espacio territorial, y en los espacios en los cuales ellos han recibido, digamos, el permiso para quedarse, los sobrevivientes de ese genocidio, son espacios que generalmente no son muy aptos económicamente, ¿no? Les han dejado, como ellos dicen, los risqueros, ¿no?, es decir, los lugares llenos de piedras, los lugares que no tienen agua. Son muy pocos los que tienen lugares fértiles, pero además son pequeños espacios donde las personas que tal vez eran pocas en el momento que reciben ese espacio, el permiso para habitar ese espacio, luego, bueno, se van reproduciendo y hoy en día están amontonados, hacinados, no alcanzan esos lugares. Han recibido, digamos, la opresión en contextos laborales, y esto sigue ocurriendo, contextos laborales en los cuales no se reconocen los derechos, no solamente los derechos laborales, los derechos humanos, siempre en los, digamos, los oficios peor pagados y en los que son peor reconocidos. Han sufrido su invisibilización como pueblo, han pasado etapas en las cuales el discurso oficial decía que ellos ya no existen y que sí existen, y esto lo han dicho hasta antropólogos, de hecho la antropología tiene una gran responsabilidad en esto, la antropología clásica, de decir que por ahí sí quedan algunos, pero no se pueden llamar mapuches, sino descendientes solamente, porque mapuches son los que había antes y ahora, bueno, no se sabe muy bien qué son un ente medio desdibujado, pero que son descendientes. Y además con un énfasis en que lo que queda es lo del pasado, y entonces ha habido antropólogos que decían, bueno, quedan solamente, que hacían esa especie de cuentas y decían, quedan solamente 50 personas que hablan la lengua y todas tienen más de 90 años, ¿no? Con lo cual la consecuencia lógica era pensar en su extinción, ¿no? Y si no era en la extinción biológica por falta de descendientes, sí en la extinción cultural. Y han recibido también la estigmatización, que tiene que ver con esto de servir muchas veces de chivo emisario, ¿no?, para la explicación de muchas cuestiones que en realidad tienen que ver con la herencia colonial, tienen que ver con la pobreza, tienen que ver con la falta de trabajo, y eso lo vemos incluso en nuestros días, ¿no? Sin embargo, a pesar de toda esta calamidad que estoy contando, los mapuches se han recuperado
es un pueblo que trabaja, es un pueblo que estudia, que tiene mucho amor por el estudio, que siempre que puede mandan a sus hijos a estudiar. Han intentado incansablemente mantener una integración con distintas estrategias que les ha servido, a veces mejor, a veces peor, una integración pacífica, y han sido solidarios además, y se muestran solidarios con los otros sectores de la sociedad, podríamos decir Winca, la sociedad no mapuche, los catriche, que están sufriendo también procesos que han sufrido procesos de opresión, procesos de estigmatización. Entonces los hemos visto a las organizaciones mapuche en las marchas por los derechos de la mujer, en estos años pasados, en las marchas, por ejemplo, por la legalización del aborto, han salido no automáticamente, sino después de todo un proceso de discusión interna, porque al igual que en todos lados, las generaciones anteriores, las mujeres de generaciones anteriores, por ejemplo, no salían a defender estos derechos públicamente, de la misma manera que tampoco lo hacía la mayoría de las mujeres 2 generaciones atrás aquí en Buenos Aires, ¿no? Entonces han tenido todo un proceso interno, están llevando adelante procesos de reflexión y conversaciones por el tema de la violencia de género, por ejemplo. Y esto es lo que ellos después llevan afuera y hace que participen masivamente, por ejemplo, todos los años del Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Son protagonistas en las luchas por la conservación del medio ambiente, por la defensa de los territorios, por la defensa del agua. Han sido los primeros en la zona de Esquel, por ejemplo, en hablar del no a la mina, en Campana Mahuida, en varios lugares, ¿no? Han liderado el movimiento por la defensa del agua y del medio ambiente. Tienen buenas relaciones con muchos sindicatos, sobre todo algunos, ¿no? que tienen una forma de encarar la cuestión con los mapuches más progresista, más abierta, y esto los ha llevado a ser solidarios en distintas etapas y también han sufrido la represión a esa solidaridad. Por ejemplo, no sé, Celestino Aigo es un muchacho que se lo ha recordado en los últimos juicios que se hicieron en la provincia de Neuquén contra aquellos que cometieron crímenes durante la dictadura. Celestino Aigo está desaparecido al día de hoy, era un muchacho de 20 y pico de años, que era un líder barrial, un dirigente barrial mapuche, que había nacido en Aluminé, pero por cuestiones de la pobreza, que afecta a muchas familias mapuche, habían tenido que dejar su territorio cerca de Aluminé y se habían ido a vivir a la ciudad de Neuquén, porque el padre no conseguía trabajo. Y entonces Celestino Aigo empieza a trabajar desde chico, se convierte en un obrero chapista y además tenía un gran fervor por desarrollar el barrio donde él vivía, estaba creando una biblioteca popular y además no se olvidaba de decir y de expresar que como mapuche estaban también reclamando el territorio de sus padres que había sido apropiado por el ejército. Bueno, Celestino Aigo está desaparecido al día de hoy, la represión lo persiguió por ser mapuche, pero también por su labor solidaria, tanto en lo sindical como en lo barrial, ¿no? Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que vivimos en una sociedad mucho más integrada de lo que nos dice la televisión. Que vivimos en una sociedad que hace rato que no podríamos separar en mapuche por un lado, winca por lo otro, porque no hay forma de separarlo. De la misma manera que no se puede separar lo mapuche de lo llamado tehuelche, que también es un colectivo al que se le impuso ese nombre, pero bueno, no es correcto llamarlos así, pero no importa, los conocemos con ese nombre y que están tan entremezclados que hoy en día las nuevas comunidades que van obteniendo reconocimiento institucional directamente en la Patagonia se expresan como mapuche tehuelche, porque no tienen manera de separarse entre ellos. Entonces los que van e intentan clasificar desde arriba y decir esto es mapuche, esto es tehuelche, esto es winca o blanco, en realidad lo que están haciendo es forzar una realidad para inventar una imagen de una sociedad dividida y de una sociedad que sigue estando enfrentada, a pesar de los esfuerzos que hacen las personas mapuche y no mapuche que viven en esos contextos de relación y que hace rato que se llevan bastante bien o muy bien. Este discurso de odio que estamos escuchando hoy en día en la televisión, lamentablemente de boca de algunos funcionarios que deberían ser más responsables, fomenta una idea de
alejamiento de lo mapuche respecto del resto de la sociedad. Fomenta una idea o de alejamiento en el espacio, en el origen, diciendo que son extranjeros, cosa que no hay un documento histórico antropológico que pueda defender esa teoría, o los manda al pasado, diciendo que ya no existen, o los pone en el presente, pero en un lugar de alteridad radical, diciendo directamente que son terroristas, ¿no? Se trata a los mapuches desde que son chiquitos como si fueran niñitos terroristas, ¿no? Ese discurso que alteriza tanto al otro, que extrema la diferencia en el pasado, en el espacio y en lo valorativo, nos vuelve a poner a los argentinos en el lugar de Huincas, ¿no? Nos vuelve a poner en el lugar de alguien que está totalmente ajeno y que se exprese como se exprese, aunque se diga que somos los vecinos decentes del país, en realidad nos está poniendo en un lugar de ocupación, en un lugar desde el cual no se puede encarar acciones conjuntas, acciones de reparación, acciones colectivas, ¿no? ¿Cómo nos vamos a llevar bien con los terroristas? ¿Cómo se van a llevar bien ellos con nosotros si somos Huincas? Eso tiene que ver con el rédito político que encuentran algunos en la instalación de sociedades divididas, ¿no? Pero también hay que decir que más allá de este discurso particular que estamos escuchando ahora, que estamos en año electoral y que hay algunas cuestiones legislativas que están agitando esta cuestión, el Estado, la verdad es que a lo largo de los últimos 120 años y antes también, nunca tuvo un proyecto orgánico hacia los pueblos indígenas en general y al pueblo mapuche en particular que no sea de dominación. Sacando excepciones y sacando posiciones personales, individuales, en general el avance del Estado ha sido permanente y ha sido tendiente a excluir. Y cuando los gobiernos de signo más progresista tienden a incluir, en general esa inclusión se realiza desde una forma acotada, se da participación en organismos de gobierno pero de manera acotada, se les reconoce ciertos derechos pero mientras no se expresen políticamente, si no es de manera acotada. Entonces, en realidad lo que estamos diciendo es que si no queremos seguir siendo llamados Huinca con esa connotación del que ocupa, del que roba, del que se instala en las tierras de otros y reprime y vampiriza a los otros, hay que empezar a deshuincar o deshuinquificar, no sé cómo decir, el Estado y la sociedad y volver este Estado y esta sociedad plurinacional, ¿no? Que es el reclamo que están haciendo los pueblos indígenas desde hace muchísimo tiempo. Contrariamente a lo que se dice en algunos medios que quieren aislarse, que son separatistas, que quieren la Patagonia para ellos solo, todas las propuestas que vienen de los pueblos indígenas tienen que ver con la construcción de una sociedad plurinacional donde quepan todos, ¿no? Como dicen los zapatistas, donde quepan todos los mundos, también para nosotros, también para los no mapuche. Entonces, ¿cómo se hace, ¿no? La preocupación es cómo se hace para construir una sociedad con acciones positivas, una sociedad sin violencia, donde se pueda reparar el genocidio. El reconocimiento del genocidio, en términos jurídicos, en términos internacionales, como se ha determinado en forma internacional, el reconocimiento del genocidio conlleva siempre la obligación de reparar. Cuando un Estado reconoce el genocidio que ha cometido, además de pedir perdón por el genocidio, se le pide que repare, que piense de qué manera se va a reparar. Y entonces esta es una pregunta, ¿no? ¿Cómo se repara? ¿Es posible la reparación? Con las cosas terribles que han pasado, ¿no? Y acá lo que podemos decir es que, bueno, el pasado no se puede cambiar. El pasado es la piedra dura, pero sobre esa piedra dura hay una arcilla que es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Que es lo maleable, que es qué podemos hacer con ese pasado, cómo lo interpretamos, cómo lo resignificamos, ¿no? Y de esa manera, qué es lo que hacemos con el presente, qué es lo que vamos a poder hacer con el futuro, ¿no? Entonces, pensando en cómo han cambiado nuestras sociedades, cómo nosotros estamos en una sociedad que yo entiendo, y en esto soy muy optimista, siento que es una sociedad que está mucho más dispuesta, ¿no?, a reconocer los errores del pasado y a asumir nuevas formas de relación. Han cambiado las universidades, lo que decimos hoy en día los académicos no se parece a lo que se decía hace 20, 30 años. Ha cambiado la política, gran parte de la política.
Sigue habiendo estos discursos jurásicos que uno encuentra por ahí, ¿no? que tratan de fomentar la división, pero ha habido muchos cambios que son positivos y además ha habido muchos cambios en las sociedades indígenas, y en eso el pueblo mapuche, como les decía, es un pueblo que trata siempre de estudiar, tiene sus propios medios de prensa, tiene sus periodistas, tiene sus profesionales. Tenemos por suerte en la Universidad de Buenos Aires, pero también en otras universidades nacionales del país, hay una cantidad más grande de estudiantes mapuche, han aumentado muchísimo en los últimos años, algunos ya son tesistas, algunos ya son graduados, algunos empiezan a ser docentes e investigadores en nuestras universidades, ¿no? Entonces, recordando aquella frase que repiten mucho los mapuche, que dice, ¿no? En los hijos de mis hijos me levantaré, pensamos, si los hijos de los hijos se están levantando, por un lado, recuperando la autonomía, ¿no? Para el pensamiento y para la expresión, que es lo que le da el poder ser profesionales, el poder hablar desde otros lugares, el poder hablar en nombre propio en lugar de que seamos, por ejemplo, los antropólogos los que hablemos en nombre de ellos, ¿no? Si los hijos de los hijos se están levantando y están recuperando la memoria, están recuperando también las formas de organizarse y las formas de plantear soluciones para estos problemas históricos, ¿vamos a seguir nosotros limitándonos a ser wincas? ¿O vamos a seguir planteando otras formas de relación que no sean de dominación, que no sea de exterminio de los seres humanos, ni de exterminio de las especies no humanas, de contaminación? Hay que seguir planteando formas de relacionarnos que no impliquen acabar con los territorios, que no impliquen violar los territorios y la naturaleza y todos los recursos, lo que nosotros llamamos recursos, y las personas que viven en esos territorios. Pensando que, entonces, para cerrar, toda práctica de reparación es una práctica de justicia que requiere memoria y requiere verdad. Es decir, requiere el conocimiento y la escucha de lo que ellos tienen que decir, y requiere verdad en lo que nosotros reflexionemos y nos hagamos cargo de nuestra parte de la historia para poder modificarla.